por grupos, y después tendrán en su mano el trabajo final realizado, con el cual aprueban la cursada y el cual va a tener mejoras, y en la mesa de examen final van a tener que defender este trabajo. ¿Se entiende cómo es todo el proceso? Sí, buenísimo. Sí, se entiende. Ok. Otra consulta. Sabe que en álgebra nos había pedido que hagamos grupos y dijo que podían ser hasta de 10 personas. ¿El grupo de usted hasta cuántas personas se puede? ¿O puede ser el mismo? Miren, yo creo que por una cuestión de ahorro de tiempo, si se llevan bien y demás, les conviene que sea el mismo, ¿sí? Ahora, si usted se pone de acuerdo en el tema que quieren hacer, imagínese que si son 10, van a tener que tener un trabajo de investigación que cada uno pueda dar una parte el día que tiene que ser una investigación donde esté bien hecha y todo, y cada uno tenga una parte para defender, ¿ok? Ahora, si de pronto no se ponen de acuerdo en un tema, porque suele haber, no quiero tirarlos abajo, pero a veces me llevo bien para estudiar álgebra con ese grupo y no me llevo tan bien para metodología o para otra materia. ¿Y por qué? Porque hay gente que no le gusta la materia, hay gente que dice yo esa materia no le doy bolilla, o empiezan a dejar. Esto puede ocurrir en cualquier grupo. Estoy entrenada para que vengan después de mitad de año y me digan, profesora, fulano, fulano y menganos dejaron la carrera, no quieren hacer más la materia, nos peleamos en las vacaciones de invierno y ellos quieren hacer el mismo tema que nosotros. No importa, yo acepto todo. Se parte el grupo y cada uno investiga 5 y 5, 4 y 6, como quede el grupo. Usted lo único que le interesa es tener un buen grupo para aprobar la materia, porque ustedes acá están aprendiendo. Entonces, el inmaduro o la persona que boicotea, que sabotea, que no ayuda al grupo, que no es responsable, el grupo mismo sabrá cómo alertarlo o alertarla a esa persona para que pueda acompañar el proceso y que todos trabajen por igual. Porque yo la verdad, un profesor se puede dar cuenta, o sea, se puede dar cuenta quién es el que comanda el grupo, quién es el que sabe del tema y que investigó más. Se nota, se nota. Y el que está colgado del grupo. Pero bueno, cada uno da lo que puede, porque si a usted no le gusta la materia, usted se sacará 4. Pero si el grupo, o 3 del grupo, son excepcionalmente claros y desarrollan su parte buenísimamente bien y más de lo que uno pide, yo tengo que hacer una diferencia. Entonces, yo puedo aprobar el trabajo, suponte, con un 7, pero en el momento de la defensa, y va a haber diferencias. Porque no todos saben lo mismo, no todos están adentrados en el tema, algunos estudian su parte y están colgados y no saben cómo se relacionan las variables, ni cómo se relaciona con los antecedentes del tema, entonces les hago una pregunta y hacen agua. Entonces, después cada uno, que eso va a tener que ver con lo que estudie en la teoría también, ¿verdad? Eso va a ser en el final, ¿no, profe? La defensa que estoy hablando, claro. Claro, usted va a tener que estudiar con sus compañeros qué parte da cada uno, van a tener que practicar, o sea, hay de todo, y hay gente que lo hace bien de entrada y después defiende cada uno una parte, uno defiende hipótesis, otro habla de las variables, otro habla de las encuestas, otro habla del informe final, y cada uno va a poder tener, mire, son casi 8 pasos. Más o menos, según los autores, puede hacer entre 8 y 10 pasos el proceso de investigación. Así que usted arma el grupo y si son 8 o 10, van a tener un paso cada uno. Pero que sea equitativo. Suponte que si el cuerpo, por ejemplo, el marco teórico es muy abundante y tiene muchas variables para desarrollarlo, darán entre 2 el marco teórico. ¿Se entiende? Eso va a depender de la estructura y el tipo de investigación de cómo ustedes lo armen, que es un trabajo escrito, ¿ok? No es una cosa terrible ni algo que van a descubrir. Por ahí muchos de ustedes que estudiaron otra carrera ya saben de qué se trata
y no van a tener problemas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. Sí. las pautas que va a tener la investigación, ¿usted la va a dejar en el Classroom? ¿Cómo? Las pautas que tiene la investigación que usted va a dar, o sea, que el trabajo que nosotros elijamos, ¿las va a dejar en el Sí. Classroom? Sí, sí, la clase, mírame, Montiel, la clase de hoy te va a decir todos los pasos, por eso quiero pasar a dar la clase, ¿ok? Una vez que ¿La vean podría grabar? la clase, no sé si este Claro. Meet lo graba. Si Miren, tiene el Premium, se puede. ¿cómo? Si ¿Cómo, tiene el Premium, se puede. Si no, No, yo no tengo No, premium. Meet, premio. no tengo Eh, premium. ¿La gana que lo suele grabar? O bueno, vamos a ir, Pero no cursa esta podemos materia, grabar. Ok. Creo que si yo ingreso a mi compu lo puedo grabar. Dame un segundito, ahí lo grabo. Bueno, ¿cómo hace para grabarlo? ¿Yo también puedo hacer lo mismo? Yo lo que uso es una aplicación que se llama OBS, que captura toda la pantalla, menos que entendí. Ok. Sí, es. Chicos, de paso les comento esto. Ustedes saben que hay una plataforma del Instituto 46 que si yo voy a estar en proceso de pasarme a esa plataforma junto con ustedes, voy a mudar esta aula que estamos teniendo a otro tipo de classroom donde se va a poder grabar, donde vamos a poder hacer exámenes automáticos, bueno, que vamos a estar en la plataforma. Ya hay un compañero grabando, profe, dijo. Sí, gracias, Smith. Te pido por favor que Ya después... ahí estoy grabando. Genial, genial. Profe, Después Bueno. nos pasa el link. perdone, ¿usted ahora mismo está con una computadora con Windows 10 en la clase o del celular? Sí, no, estoy Sí. con computadora Windows 10. Bueno, si usted presiona Windows Alt Imprimir Paint, la computadora debería empezar a grabar. La verdad no te entendí ¿qué es lo que tengo que apretar? La tecla de Windows, el iconito está abajo a la izquierda. Abrazo a la izquierda ¿vos decís del tablero? Del teclado. Del teclado, sí. La tecla Windows, sí. la tecla Alt que debería estar a su derecha y el botón de Imprimir Paint que está arriba a la derecha también. Imprimir Paint es PETSYS. Sí, Imp, Paint, Pet, sí, está todo junto, ¿cierto? Está bien. Y la de Windows a la izquierda yo tengo Central, FN. Es ese iconito que tiene el logo de Windows. Con el que habla del menú principal de la computadora. Sí, todo junto tengo que... Sí, Windows Alt, imprimir Paint y debería empezar a grabar. Ya viene incorporada en Windows esa opción. A ver. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy grabando? Le aparece un cartelito, normalmente también arriba a la derecha de la pantalla, avisándole los minutos que va haciendo el recording. Bueno, no, la verdad no me sale, mira, yo... No se preocupe, igual si están grabando otros gracias. compañeros, le digo para que lo tengan en cuenta nada más. Sí, lo voy a... Windows más G, dice. Ahí en el chat le dejé un link por si más adelante lo quiere mirar. Ay, gracias, muchas gracias. No, por favor. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a la clase. Si ustedes van, me voy a ir a la clase, si ustedes no me escuchan o algo, me avisan de alguna manera, por favor. Si se me llega a cortar el audio, digo, ¿verdad? Bueno, vamos a la clase de hoy, pueden entrar todos, porque la verdad tendría que subirlo en la pantalla. Se cayó, se fue. Se fue la profe, ¿no? Así es, ¿Qué? Botón equivocado. falleció, profesora. No entendí qué quiso hacer. Dijo que se iba a ir a otra clase. O algo así. La confundieron y hicieron. Dijo que había que hacer. Presionó Alt F4. ¿Y si le dijeron eso? Y bueno. Ahí volvió. Ok, ¿está todo bien? Bueno,
Vamos a entrar a la clase 3, que es el proceso de investigación. Yo voy a ir mirando, ustedes tomen nota de lo que explico si quieren. Igualmente, por suerte, están grabando, ¿sí? Todos me escuchan bien, ¿verdad? Vamos a la clase 3, dice proceso de investigación, aunque acá dice clase 2, pero para nosotros es clase 3. ¿Cuáles son los pasos? Y vamos directamente al paso 1. En el primer paso es concebir la idea de lo que se va a investigar. Ustedes imagínense que tienen su grupo y que se ponen 2 o 3 días para que todos, generalmente se hace un torbellino de ideas cuando se reúnen, pueden hacer una tormenta que se llama tormenta de ideas. ¿Qué les gustaría investigar? Si esto no es tan dinámico, pueden darse 2 o 3 días y después que el grupo se vuelva a reunir y que cada uno tire la idea, el tema, qué es lo que están interesados, qué les gusta más de todo o que quisieran saber algo más sobre esta carrera que eligieron, o de los temas que tienen que ver con la computación y con la informática. Bueno, ahí se empiezan a originar ideas. También, para tener ideas sobre qué tema le gustaría investigar, también puede haber una exploración en la web, en este caso porque estamos trabajando a distancia, sobre los temas, para tener ideas de qué temas hay, si hay material sobre el tema que a usted le gustaría investigar, porque hay dos problemas. Yo puedo elegir y me puedo poner de acuerdo con mis compañeros en el tema, pero inmediatamente tenemos que saber si tenemos acceso a información y datos y material acerca del tema. Porque piensen que en pandemia es muy difícil hacer una entrevista a especialistas, es muy difícil ir a visitar un lugar para obtener más datos del campo, de la realidad social. Entonces, la verdad que tenemos que hacer lo que se llama exploración del tema, explorar ese tema que nos interesaría, acercarnos a él y ver cuántas fuentes de información podemos acceder para tener los datos luego que necesitamos. Luego dice dentro del paso 1B que primero las ideas son vagas, después se pueden problematizar, se traducen en problemas, ¿verdad? Se pueden preguntar para qué sirve tal cosa, por qué pasa tal situación con tal tema. También es válido ese tipo de preguntas que uno se hace cuando empieza a indagar el tema que quiere investigar. Y esto es lo que dije recién, que se requiere una revisión bibliográfica de esas ideas o de ese tema o de ese problema que queremos investigar o tenemos ansias de resolver, para poder saber si contamos con esos datos o esa información. También, por último, decimos, las buenas ideas deben ser novedosas, deben servir para elaborar alguna teoría, y ahí faltaría una O, la resolución de alguna problemática, ¿verdad? Y cuando digo resolución de alguna problemática, no nos vamos a postular científicamente, plantearnos un paradigma como estudiamos y tratar de resolverlo, porque no estaría a nuestro alcance y a nuestra altura, porque somos aprendices. Pero sí, quizás por ahí muchos alumnos han tomado la problemática del uso, por ejemplo, del teléfono en la escuela secundaria, ¿no? Problemáticas sociales que aparecen a través de todo el sistema de informática y de la computación, que traen problemas a la sociedad, porque no todo es ventajas es positivo. O por ahí la adicción a la computadora, la adicción a los juegos, que ustedes saben que hay infinidades de juegos a partir del teléfono, de la computadora, que los adolescentes principalmente, los adultos también, pueden repetir conductas que terminan siendo adictivas y que les trae problemas en su vida, en la administración de sus tiempos,
en no poder lograr hacer las metas cotidianas que tiene. Hay personas que hasta dejan de trabajar por estar con alguna adicción en determinadas páginas o en algunos juegos que los atrapa y los atrapa. Bueno, esos podrían ser problemas sociales que trae la computación o todo lo que tenga que ver con ella, y que ustedes quieran abordarlo no está mal. Bueno, una vez que sabemos la idea, que exploramos un poco los materiales, si tenemos o no acceso a los datos y demás, viene el paso 2. El paso 2 es plantear el problema a investigar, es decir, ¿qué es el problema o el tema? ¿Por qué lo quiero investigar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? Digamos, nos podemos empezar a hacer todas las preguntas acerca de ese tópico o de ese tema, ¿sí? Supónganse que es la computadora y el uso de la computadora en adolescentes de 14 a 20 años. Y entonces usted ahí se hace todas las preguntas y las escribe, porque cada pregunta les puede dar como una variable, un objetivo, un subtema que va a tener que tener en cuenta a la hora de investigar esta o de contestar esta pregunta que acabamos de elegir como ejemplo para investigar. También dentro del planteamiento del problema vamos a establecer los objetivos de la investigación. Puede ser uno solo, que sea contundente, ¿no? Si yo hablo de los problemas de los adolescentes con la computadora de 14 a 20 años, el objetivo es, por ahí podría ser uno solo, no debería tener muchos objetivos, pero puede tener más de un objetivo la investigación, ¿sí? Puede ser acercamiento a través de este trabajo, acercarnos a los adolescentes del colegio secundario en estas edades para recabar ideas o opiniones acerca del uso del celular o del uso de la computadora. Establecer relaciones con padres que tienen hijos en estas edades para que opinen acerca de el buen uso o no de estos, de la computadora, de los juegos, del teléfono, de la computadora, lo que sea. Entonces, empezamos a desarrollar preguntas de investigación. ¿Qué nos preguntamos? ¿Sí? Entonces, primero, objetivos. Segundo, todas las preguntas que me haría acerca del tema que voy a investigar. Tercero, en esas preguntas, si no hago preguntas, coloquen ahí palabras claves de la investigación. Si yo pienso, ¿no? Estoy pensando en este momento, o sea, a ver, pienso, ¿cuáles son las palabras claves si hablo? Computación, adolescentes, edad, podría hablar hasta de adicciones a juegos que hay en la computadora. Ya van 6 palabras claves que van a guiar mi investigación. Ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas les da a los adolescentes estar conectados y o administración de los tiempos? ¿Qué les pasa al adolescente con los tiempos que no se da cuenta y por ahí está toda la noche sin dormir porque está con el juego en la computadora? Entonces ahí ya puse 6 o 7 palabras claves que digo, estos conceptos los voy a desarrollar en mi investigación porque me llevan a contestar o me llevan a este tema que yo quiero desarrollar y quiero investigar. Por lo tanto, en este segundo paso, entre el objetivo o los objetivos, las preguntas que me hago, las palabras claves, seguramente son las que nos van a guiar para desarrollar la investigación. Luego dice justificar la investigación y su viabilidad. ¿Qué significa justificar la investigación? ¿Por qué y para qué eligió este tema? Y si es viable o no. Entonces ahí vamos a saber si es viable, si tenemos fuentes de información, lo que dijimos antes, si ya lo exploramos y buscamos que si tenemos material y datos, seguramente es viable.
es viable porque es un problema actual, porque es un problema que lo hablan todos los especialistas. Digamos, vamos a tener desde revistas, psicólogos, sociólogos, ya hay un montón de especialidades que abordaron este tema. Y bueno, acá volvamos a decir, A, los objetivos establecen qué se pretende investigar. B, las preguntas nos dicen qué respuestas deben encontrarse mediante el desarrollo de la investigación. C, justificar, la justificación nos indica por qué debe hacerse por qué queremos hacer esta investigación y para qué. Ahí faltaría el para qué. Y D serían los criterios para evaluar el valor potencial de una investigación, que son, ¿es conveniente? Este es el último punto, ¿no? Que se reúne el comité o el grupo de investigadores y dice, ¿es conveniente que hagamos esta investigación o preferible elegir otro tema? Ahí es donde usted se vuelve a replantear todo y dice, ¿nos va a ir bien? ¿Vamos a poder con este trabajo? ¿Es conveniente o nos vamos a embarrar la cancha? Nos vamos a encontrar con obstáculos, no vamos a poder, no vamos a tener tal dato. ¿Qué relevancia social tendría? Bueno, yo creo que este ejemplo que estoy poniendo a los adolescentes, a qué padre y a qué docente y a todas las personas, desde distintos ángulos científicos, le interesa, es de relevancia social, ver la problemática adolescente con la adicción a los juegos en la computadora. Seguramente va a tener un plus que vamos a poder llegar a una buena conclusión para aportar alguna opinión o según lo que desarrollemos, una respuesta a esta problemática que se presenta y es actual, ¿verdad? ¿Qué implicancias prácticas puede tener, qué valor teórico y qué utilidad metodológica? Una vez dicho eso, pasamos al paso 3. El paso 3, una vez, en el paso 2, agreguen, que me está faltando, cuando dice plantear el problema, debemos agregar, establecer, supongan, después de los objetivos, establecer la hipótesis de investigación, agreguen, y establecer las variables. Es decir, la hipótesis va a surgir de los primeros 3 ítems, de los objetivos, de las preguntas que nos hagamos y justificar la investigación, de las palabras clave, las preguntas claves. Ahí podemos, acá podemos, ya estamos en condiciones de establecer una hipótesis de trabajo. Y también de esa hipótesis establecer, o de allí establecer cuáles serán las variables. Que las variables pueden llegar a ser cada una de las preguntas, cada una de las palabras claves que van a contestar esa hipótesis. ¿Me siguen? Sí, profe. Profe, hay gente que está esperando ¿Me para escuchan? ingresar, ¿puede ser? Sí, te escuchamos, profe. ¿Nos escucha, profe? ¿Preguntas hasta acá? ¿Nos escucha, profe? ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha, bro. Sí, se escucha. Sí. Sí, le escuchamos. ¿Usted nos escucha? Ah, bueno. ¿Usted no nos escucha? Se me fue el audio. Esperen un segundo. Capaz que se mutió, profe. Otra vez se murió. Hola, hola. ¿Me escucharon hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, escuchamos todo. Sí, Sí, profe. sí. Bueno, lo que pasa es que sigue entrando sigue entrando gente más tarde y entonces se me va, a veces pierdo el audio. Bueno, ¿puedo seguir? Seguimos.
Perfecto, ¿no se escucha? Sí, sí, yo las escucho. La parte que he dicho de las hipótesis, ¿puede repetir? Sí, que en el paso 2 estamos en condiciones que agreguen, que no lo puse, agreguen planteamiento de la hipótesis, ya estamos en condiciones, una vez que tenemos los objetivos, las preguntas, las palabras claves, podemos establecer cuál va a ser nuestra hipótesis de trabajo y cuáles van a ser las variables, que eso luego lo vamos a estudiar en las clases teóricas, ¿sí? Aunque ahora no sepan la diferencia entre hipótesis y variables, ya lo vamos a estudiar en las próximas clases. Entonces, en el paso 2 ya podemos poner, escribir la hipótesis de trabajo y las variables que van a guiar nuestra investigación. ¿Sí? Pasamos al paso 3. Profe, en el paso 5 ya están. ¿Cómo? En el paso 5 ya habla ahí de las hipótesis y las variables. Claro, ahora lo explico cuando llego, ¿sí? Claro, porque el paso 5 tendría que ir, sí, está bien. Lo vamos a dejar, bueno, no lo pongan, seguimos, síganme con, prácticamente ahí ya estaríamos en condiciones, pónganlo entre paréntesis, que ahora seguimos explicando, ¿sí? Bueno. Bueno, pasamos al paso 3. El paso 3 sería la etapa de elaborar el marco teórico. Es decir, estamos siguiendo el orden del desarrollo de la investigación. El marco teórico va a ser, se construye con teorías, conceptos, estudios, antecedentes del tema, que de alguna manera va a responder a esos objetivos y esas preguntas que nos hacíamos en el paso 2. ¿Sí? O ese objetivo que teníamos. Entonces, ¿qué funciones tiene elaborar el marco teórico? Primero, prevenir errores cometidos en otros estudios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a elegir y seleccionar conceptos claros, concisos, precisos, avalados por, como dijimos antes, por autores acreditados o por libros o bibliografía acreditada. También va a señalar cómo ha sido tratado el problema, qué tipo de información hemos seleccionado para desarrollar este tema y qué tipo de inquietudes tenemos acerca de ese tema, ¿sí? El marco teórico siempre va a tener que responder al objetivo de la investigación, a esas preguntas claves, a estas palabras claves, y en síntesis va a tener que responder a la hipótesis y variables que nombré anteriormente. Sí. Perdón, ¿puedo Sí. preguntar? Sí, pregunta. ¿El marco teórico es igual que la descripción del tema? Cuando yo hablo de una investigación descriptiva, está involucrado el marco teórico. Justamente cuando hablamos de una investigación descriptiva es describir lo que ya está descubierto, lo que ya existe acerca del tema. Está solamente que en este trabajo lo ordeno para responder a la hipótesis, al objetivo o a las preguntas que me guían en este desarrollo de investigación. Gracias, perfecto. De nada. Gracias. Bueno, seguimos. También es evitar que el investigador se desvíe del planteamiento inicial. Esto es lo que acabo de decir, que de alguna manera la función que tiene el marco teórico es no distraernos en conceptos o irnos por las ramas, porque solamente en el marco teórico vamos a desarrollar los subtemas que nos llevan a contestar la hipótesis que nos planteamos o el objetivo que nos planteamos. También permite el establecimiento de nuevas hipótesis y nuevos objetivos, que más tarde pueden seguir sometiéndose a prueba, desarrollándose. Toda investigación, una vez que desarrollamos el marco teórico y llegamos a las conclusiones finales o
al informe final de lo que hemos descubierto, lo que hemos trabajado, va a quedar siempre abierto una nueva rama para investigar, un nuevo tema o subtema que todavía en esta investigación presente no se ha desarrollado del todo, pero puede seguir continuando, se puede continuar con el desarrollo por esa variable que quedó sin investigar, que se nombró y quedó ahí. Entonces, siempre una investigación da pie a nuevas investigaciones. Por más que hayamos llegado a una conclusión final, siempre queda abierta una nueva rama de investigación acerca del tema tratado. Y también dice entregar un marco de referencia para interpretar resultados. ¿Qué es el marco teórico? Funciona como un marco referencial teórico que avala, que sostiene los resultados que voy a obtener al final de la investigación. Porque, bueno, ¿por qué usted dice que el adolescente con adicción a los juegos en la computadora va a traerle problemas de aprendizaje a futuro? Y si es eso lo que tengo que contestar, yo me voy a sostener en avalar que eso es verdadero, sí y solo sí me avala el marco teórico. Si desarrollé un marco teórico con tanta seriedad que me está avalando esa conclusión a la cual llegué. Y si además del marco teórico lo probé en el campo. ¿Qué significa probarlo en el campo? Es aplicar técnicas de recolección de datos vivenciales, prácticos, praxis en el campo, a través de encuestas de opinión, a través de cuestionarios, entrevistas a esos adolescentes, a esos padres, a los docentes y a toda la comunidad, todos aquellos actores que participan de esta problemática, el cual voy a obtener datos, puedo hacer estadísticas y que también me van a avalar a esta conclusión que llego al informe final de esta investigación. Por lo tanto, el método para la elaboración del marco teórico o marco referencial corresponde a lo que se llama investigación documental. Es como un documento, porque las fuentes y citas bibliográficas van a ser de tipo documental, como dijimos, serios, buenas fuentes, acreditadas, con buenas acreditaciones y demás. En realidad, primero se busca información, se procesa la información, se analiza y se sintetiza. Todo eso es lo que elaboramos de alguna manera en el marco teórico, de acuerdo a los objetivos que tenga la investigación. Por esto se utilizan técnicas de fichaje bibliográfico o electrónico. Bueno, fichaje bibliográfico, muy pocos de ustedes sabrán lo que es. En la época que no estaba la computadora, nosotros íbamos a la biblioteca a buscar los libros, ¿verdad? Era todo manual y se hacía fichas bibliográficas donde cada ficha, cada libro que era consultado, se armaba la ficha con la citación bibliográfica y se iba haciendo qué capítulos eran los que correspondía que habíamos investigado, se podía hacer resúmenes o síntesis, una síntesis en la ficha del tema tratado, y de alguna manera íbamos armando un fichaje que iba a corresponder a toda la bibliografía general de esa investigación al finalizar el trabajo. Hoy todo es electrónico, tenemos todo en la web, y el fichaje directamente lo hacemos citando los links o los libros a los cuales accedemos a través de la web, ¿verdad? Pueden ser links, pueden ser blogs, pueden ser páginas web que hablen del tema, y así infinitamente, ya lo sabemos. Bueno, paso 4.
El paso 4 dice, porque en realidad estos son los pasos del método científico, por eso la alumna me preguntó acerca de las hipótesis. Yo trato de que en estos pasos del método científico trato de mechar en qué momento ya estarían en condiciones de hacer las hipótesis, ¿no? Y las variables. Pero en realidad estos son los pasos del método científico. Dice el paso 4. Diga qué tipo de investigación va a utilizar para hacer el estudio de lo que eligió. Según el método científico que eligiera, pueden ser cualitativas y cuantitativas. Según las fuentes, pueden ser documentales o empíricas, que fue lo que expliqué recién, ¿verdad? Que surjan de la praxis o surjan de documentos. Según el nivel de abstracción, pueden ser exploratorias, descriptivas, correlacionales. Según la dimensión temporal, serían diacrónicas o sincrónicas. ¿Por qué? Esto lo voy a explicar. Las diacrónicas puede ser cuando usted elige algo que ocurrió en el pasado y que ya no se habla más de ese tema, fue pasado, no se aplica a la realidad del aquí y del ahora. Las sincrónicas son investigaciones del tipo que siguen, son dinámicas y siguen ocurriendo en el presente, como el ejemplo que les hablé de los problemas que trae el uso o el mal uso de los juegos en la computadora en el adolescente. Es sincrónico, no es diacrónico, no es que no estoy investigando la historia del aborigen que habitó la Patagonia y ya no están más los aborígenes, o le hago una investigación acerca de los dinosaurios, ya no están, no, son diacrónicas, no son sincrónicas, que se sigue modificando esa realidad y se sigue trabajando y está ocurriendo aquí y ahora. ¿Se entendió? También en esto lo que me tienen que decir es, las fuentes empíricas y documentales van a elegir las dos seguro. Y el nivel de abstracción, por el tiempo que tenemos, por eso digo, va a ser básica, exploratoria y o descriptiva, ¿sí? La dimensión temporal será, bueno, según el tema que elijan, si ya ese tema quedó fuera de la actualidad, será diacrónico, y si no, serán sincrónicos. La determinación de tipo de investigación, ya lo dije, va a ser básica y exploratoria descriptiva. También depende, el tipo de investigación va a depender del conocimiento que se revela también a partir del marco teórico. Pero bueno, nosotros no estamos descubriendo la vacuna del COVID-19, estamos construyendo un marco teórico de tipo exploratorio, documental, que ya existe. O sea, vamos a trabajar, cuando digo descriptiva o exploratoria, es que vamos a explorar todo lo que ya existe y vamos a describir en realidad en ese marco teórico lo que ya existe, solamente que lo vamos a relacionar de tal manera lo que ya existe que conteste a mi pregunta o a mi hipótesis que me he planteado en esta investigación. ¿Sí? Vamos a relacionar los temas de tal manera que podamos responder a lo que queremos investigar o al tema que queremos responder de alguna manera a través de esa hipótesis que nos planteamos. Bueno, dicho esto, dice, bueno, el enfoque que el investigador le quiera dar a su trabajo, en definitiva es eso. La investigación debe hacerse a la medida del problema o de la formulación de la hipótesis, ¿sí? Primero se formula, luego se revisa la literatura, se revisa los temas, subtemas que hemos seleccionado para responder y desarrollar la investigación, siempre con revisión paso a paso. Luego, el paso 5 dentro del método científico habla de definir hipótesis o variables, que dije ya en el paso 2 podríamos establecerlas si tenemos bien claro los objetivos y las preguntas o temas claves.
¿Qué es la hipótesis? Luego lo vamos a ver más profundamente en las clases siguientes, pero bueno, acá lo tengo que explicar de alguna manera, ¿no? Es una propuesta tentativa acerca de la relación entre dos o más variables. Es decir, las hipótesis hipotetizar significa hipotetizar sobre un tema, ¿no? Si, a ver, hipótesis es algo que puede pasar, ocurrir o no ocurrir. Puede ser verdadero o puede ser falso. Si saliera la vacuna, podría irme de viaje. Pero para irme de viaje, primero se tiene que dar la primera variable o la primera proposición, que es si la vacuna sería efectiva, ¿no? O si se acabaría la pandemia, volveremos a viajar, sería. Se tiene que cumplir la primera condición para que se dé la otra. Estos son tipos de hipótesis más complejas, no son las hipótesis de tipo interrogativa que yo les propuse al principio de la clase para que sea más sencillo de responder y más sencillo de desarrollar, donde imagínese que si usted tiene que resolver, investigar la primera es que si se acabaría la pandemia. Imagínense la cantidad de variables que entran desde la vacuna efectiva, desde el comportamiento de cada país, de las personas, los cuidados, y así podría enumerar todo lo que hace a que se acabe la pandemia, para que luego se cumpla que se podría irse de viaje, ¿no? Entonces ya es mucho más complejo. Pero bueno, hipotetizar eso es, ¿no? Son hipótesis. Y también cuando hacemos una pregunta, ¿qué ventajas tiene estar vacunado, por ejemplo? Estamos hipotetizando, ¿no? Tener menos riesgo, pero es una hipótesis, porque también hay gente que está vacunada y se enfermó igual. Entonces, también son hipótesis las preguntas que nos hacemos. Funcionan como hipótesis. Después decimos que es una variable. Una variable es una característica que se da en personas o grupos sociales que debemos estudiar para responder a la hipótesis. Una variable siempre se va a desprender de esa hipótesis, va a estar relacionada a la hipótesis. Si no, no tiene razón de ser una variable en una investigación. Las variables se desprenden de la hipótesis. Tenemos que enunciar las variables para poder responder a la hipótesis. Serían los subtemas que vamos a tener que tener en cuenta para responder a esa hipótesis que nos hemos planteado. Decimos que las variables se miden a través de indicadores concretos que permiten ser medidos. Por ejemplo, la variable idoneidad profesional puede ser medida a través de indicadores. ¿Qué título tiene la persona? Es un indicador. Horas de capacitación o otros títulos que tenga, otras publicaciones, cuánta experiencia laboral tiene. Esos serían indicadores que conforman esa variable que estoy estudiando. Pero igualmente esto lo vamos a desarrollar en una clase específica de hipótesis, variables e indicadores. Dicho esto, decimos que una hipótesis solo puede ser probada en una situación experimental. Algunos autores sugieren que en los estudios de carácter no experimental, esta no necesariamente debe ser planteada. Quiere decir que nosotros tenemos hay muchos autores que si no pasa por lo experimental no avalan el desarrollo de la investigación, ¿sí? Y que puede haber algunos estudios de carácter no experimental, como puede ser investigar acerca de la historia de los dinosaurios, como dije antes, donde usted ya está toda la información y solamente describe, no necesita probar nada. Por ahí podría probar hacer entrevistas para especialistas, arqueólogos, para que hablen más del tema o que les expliquen más algunas características de estos dinosaurios, pero la verdad que ya está todo dicho, no tiene que descubrir nada, aunque siempre se descubren nuevas
se siguen los arqueólogos y demás de esas especialidades, siguen descubriendo distintos tipos de dinosaurios o distintos lugares donde habitaron, y así siguen descubriendo cosas los investigadores. Pero son de tipo que no tienen que pasar por una experiencia. No es lo mismo que la vacuna de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad, donde sí o sí tiene que ser experimentada. Fíjese que la duda que tenemos con la vacuna es que está en fase 3, porque no se probó la cantidad de población que debiera probarse y tener un tiempo prudencial para decir si es efectiva. Entonces ahora dicen, cada clase de vacuna nos están haciendo los investigadores estadísticas de qué efectividad podría tener, pero en verdad nos dicen, bueno, podría llegar a tener esta vacuna el 80%, la otra el 50%, la otra el 75%, pero en realidad es un acercamiento. Podría ser, calculan, pero no está probado en la realidad. No se probó en una muestra de 10 millones de personas y se comprobó que fue efectiva en un 99%. Todavía eso está en estudio. Mientras nos vacunan, están haciendo estadísticas y estadísticas y estadísticas, y estamos todos en catálogos. O sea, ellos saben muy bien en cada país o en cada región cuántos se vacunaron, cuántos no, y los investigadores de cada tipo de vacuna están haciendo un seguimiento, porque estamos en fase 3. No es que ya dicen es 100% efectiva. Por ejemplo, hoy y ayer salieron algunos investigadores especialistas en vacunas a decir que hasta podría algunas de estas vacunas, o la mayoría, según cómo siga la pandemia o siga la mutación del virus, podría hasta servir no solamente por un año como temían o temen la mayoría de los tipos de vacunas que se están dando, sino también dicen que ahora podría ser, según si no sigue mutando el virus, podría ser una vacuna que dure 5 años, como es la del neumococo, que usted cada 5 años los que sufren de neumonía o tienen problemas respiratorios, se la dan y dura 5 años. Entonces, hasta están pensando en cómo mejorar la vacuna para que dure, no que como la gripe nos tengamos que vacunar todos los años, sino que podría ser que no mute este coronavirus, no mute más, y se haga una vacuna que pueda durar de acá a 3 años. O sea, fíjese lo dinámico que es, que cada vez que usted prende la televisión o escucha a los investigadores, ya están diciendo una cosa a veces hasta contradictoria, porque todavía no saben la efectividad y ya aparece un grupo de científicos que dice, podría durar hasta 3 años. Pero bueno, es todos hipótesis, no están comprobadas. ¿Se entendió con el ejemplo? Bueno, Sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, seguimos con el paso 6. Y el paso 6 es seleccionar qué diseño de investigación vamos a tener o vamos a elegir. El concepto de diseño hace referencia al plan a los pasos, cómo los va a aplicar, cómo la va a desarrollar. Y bueno, si está bien planteado este diseño, no es ni más ni menos que cumplir con estos pasos, ¿sí? Tendrá mayor validez la investigación si está bien planteado, si es claro, sencillo, conciso, si el que lee la investigación y lee los resultados del trabajo puede entender si ha respondido a la hipótesis, ¿verdad? Y dicen, bueno, hay dos tipos de diseño, el experimental y no experimental. El diseño experimental es el que una o más variables independientes son las causas de lo que estamos investigando para analizar las consecuencias
¿Qué significa esto? Le voy a explicar con el ejemplo. El diseño experimental es la vacuna, chicos. Es esto que estamos experimentos, que se hace un experimento, se crea una vacuna y se experimenta en el campo. Es decir, es una investigación práctica, tiene una base teórica las vacunas, tiene una fórmula cada vacuna, ¿sí? Hay una investigación previa de todo el estudio del virus, cómo se creó, cómo mutó, o sea, hay todo un marco teórico, pero lo más importante, se dice que es experimental porque si no se experimenta en el campo y no se aplica con experimentación en humanos, no se puede decir si es efectiva o no. En cambio, las investigaciones no experimentales son las investigaciones de tipo sociológicas, sociales, como el ejemplo que les puse de los adolescentes, de medir, de investigar, si los adolescentes podrían caer en adicciones a los juegos en la computadora, qué consecuencias, qué causas y consecuencias les trae, qué ventajas y desventajas. Entonces son investigaciones de tipo social, que puede probarse en el campo algún relevamiento o para tener más información en la práctica de esos adolescentes que están todo el día con la computadora, a ver qué consecuencias les trae. Pero en realidad podrían quedarse también sin la aplicación al campo, con lo experimental, y podría desarrollarse la investigación con una conclusión sin prejuicio de tener que aplicarla en el campo, aunque es mucho más completa, ¿sí? Y por último, vamos al paso 7, que es la selección de la muestra. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasamos a la fase de experimentación, sí o sí se debe elegir una muestra. Una muestra quiere decir la vacuna. La vacuna, ustedes saben que hay laboratorios privados que están investigando determinadas vacunas, donde invitan a personas voluntarias a si quieren probar la efectividad de esa vacuna. Ya están no están vacunando para salvarse del virus. Esos laboratorios te ayudan, pero también cuando experimentan y te ponen de voluntarios para saber la efectividad de la vacuna, tienen que mandar, supónganse, si eligen 20 personas, 10 tienen la vacuna y 10 ponen placebos. Y entonces ahí es donde ellos ven quién enferma más. Si ellos comprueban que los que están vacunados, ninguno se enfermó, están viendo la efectividad de la vacuna, ¿sí? Pero es de esa manera que pueden discernir rápidamente si la vacuna es efectiva o no. Entonces, eso lo hacen organizaciones, instituciones, se elige quiénes van a ser medidos, por ahí eligen personas de la gran ciudad, por ahí eligen personas al azar de distintas provincias del país. Digamos, la selección de la muestra tiene características. Se van a elegir entre adolescentes y adultos, o se va a medir. La muestra va a ser de adultos mayores a partir de 50 años. O sea, la muestra tiene que ver con la edad, con el sexo, con distintas características de cómo va a ser esa población a la cual se va a experimentar, en este caso, la vacuna. Acá lo dice, por ejemplo, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de que tienen poblaciones que tienen especificidades que le ayudan al investigador a llegar más rápidos a comprobar lo que quieren comprobar a través de esa experimentación, ¿sí? Los habitantes, por ejemplo, acá dice de la Comuna 6 de la Ciudad de Buenos Aires, eso podría ser cómo a partir de una comuna se prueba, en el caso de la vacuna, se prueba la vacuna, esa organización la prueba ahí, en la Comuna 6, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido lo que es una muestra, es un subgrupo de la población, el cual es elegido para poder probar en el campo lo investigado en la teoría.
ni más ni menos que eso. ¿Alguna pregunta? No, profe, fue bastante claro. No, profe. Bueno, Todo claro. y por último dice en este ítem, tipos de muestras. Las probabilísticas, que son elementos de una población que tiene la misma posibilidad de ser seleccionados, se obtiene a través de selecciones aleatorias, bueno. Y las no probabilísticas, que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de la toma de decisiones del investigador. A ver, ¿cuál es la diferencia? Yo digo, voy a probar la vacuna en la comuna 6 y el tipo de muestra va a ser probabilística. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a seleccionar en forma aleatoria, al azar, de, supónganse, de 5.000 personas que viven en la comuna 6, voy a elegir 2.500 y van a ser al azar. Entonces se llaman probabilísticas. Y las no probabilísticas son las no aleatorias, las que digo, bueno, yo voy a elegir de la comuna 6 como investigador, quiero utilizar a las personas, voy a aplicar la vacuna a las personas de más de 60 años que son las de más riesgo. Y entonces armo una submuestra, de esa muestra elijo a quienes quiero, si quiero hombres, mujeres, si quiero más de 60, menos de 60. ¿Sí? Entonces, son así. Pero esto a la investigación que tenemos que hacer nosotros no nos interesa. Solamente se los digo para que tengan un conocimiento teórico, pero no voy a preguntar el tipo de, si tienen, si es al azar o no al azar, y con qué características lo van a poner. Pero ya medir si son probabilísticas, no probabilísticas, es un término teórico nada más, que no nos interesa a la hora de desarrollar la investigación. Sí, cómo arman la muestra. El paso 8, la recolección de datos. La recolección de datos se realiza a través de técnicas que existen en la metodología de la investigación para recolectar los datos que necesitamos para desarrollar dicha investigación. Entonces, ¿qué significa recolectar datos? Significa seleccionar o elaborar un instrumento de medición que sea válido y confiable. Por ejemplo, una entrevista. Imagínense, seguimos con la vacuna. No es lo mismo entrevistar a un investigador de la vacuna Pfizer, de la Sputnik y la de AstraZeneca, que entrevistar a un médico sanitarista o a un opinólogo que opine, porque es un investigador, pero no de vacunas, que opine acerca de las vacunas. Digamos, las entrevistas tienen que ser con los especialistas, con los idóneos, con los que saben, con los que están en el tema. Entonces, yo si voy a leer un paper para saber cuál de todas las vacunas es la más efectiva, va a ser un paper que lo saque la Organización Mundial de la Salud o un laboratorio con mucha acreditación, pero no voy a leer la revista Gente a ver qué me habla de las vacunas. Vamos a ir a fuentes especializadas en el tema. También las encuestas. Las encuestas se utilizan mucho, encuestas de opinión. La encuesta de opinión es ¿qué opina usted acerca de la vacuna, acerca de la pandemia? Bueno, podemos armar encuestas si usted cara a cara elige una muestra al azar, supónganse que elijo estar en la puerta de un hospital grande de la ciudad de Buenos Aires y armo la encuesta de qué opinan acerca del COVID-19 o de las consecuencias de la enfermedad. Y les pregunto directamente a la gente que se están hisopando o a la gente que ya tuvo la enfermedad. Entonces ellos me van a decir cuáles son las características de la enfermedad porque la han padecido, o cómo les ha ido, cuáles fueron los síntomas, cuánto tiempo tardó en curarse, cuánto no. Entonces, los datos son cara a cara. Entonces, si esa encuesta está bien suministrada y se elige bien la muestra,
y se lleva a cabo bien con especialistas que tomen la encuesta con seriedad, van a obtener datos certeros. También otra técnica de recolectar datos es la observación directa. La observación es observar el comportamiento de las personas y tomar nota. Seguramente que en todos los hospitales donde están los pabellones de COVID-19 hay un científico, hay un observador que toma nota de cómo evoluciona cada paciente o toma 10 pacientes al azar de todo un piso y le hace el seguimiento a ver cómo responde a los tratamientos. Porque también cómo perfeccionan la vacuna o cómo llegan a ver cómo se cura el coronavirus, observando qué le pasa a cada paciente. Entonces, hoy, aunque no lo sepamos, a full están tomando datos y haciendo registros todo el tiempo investigadores dentro de los hospitales. También es codificar los datos. Codificar los datos es que una vez obtenidos los datos de las encuestas, de la entrevista, de las observaciones, de los cuestionarios, se codifican, se ordenan y de esa manera se va a crear un archivo que ordene los datos obtenidos para analizarlos, procesarlos y recién ahí sacar las conclusiones y los resultados de dichas encuestas, de dichas observaciones. Bueno, para esto, para medir estos datos en el campo, tenemos dos conceptos que hacen a este método científico, que es que sean válidos y que tengan confiabilidad. La validez es el grado de instrumento, el grado en que un instrumento o la técnica de recolección de datos haya sido tomada con seriedad, ¿sí? De lo que se pretende medir. Si usted inventa los datos, si usted, siempre yo pongo de ejemplo el censo, ¿vieron los censos habitacionales que se hacen cada 10 años, cada 15 años en el país? Que es habitacional y de todo tipo. No es lo mismo un censista que golpea la casa y se queda media hora tomando datos, hablando con las personas, observando si es verdad cómo está hecha la casa, si tiene teléfono, si tiene internet, si qué tipos de alimentos come, cuánto gasta en comida, cuántos los sueldos que entran. Digamos, si no inventa ningún dato y hace las preguntas, por más que sean 50 preguntas que le tiene que hacer para el censo a cada familia, las hace como corresponde, que un censista que no está capacitado, que quiere terminar rápido, que si toca el timbre y no sale la gente, se va, no vuelve, digamos, tienen margen de error los censos, por ahí están muy bien hechas las preguntas, pero si la persona que suministra ese censo no está bien preparada, no está capacitada o simplemente no lo hace con responsabilidad, los datos no van a ser válidos. Imagínese. Y luego tiene que tener confiabilidad, que es el grado en confiar que todo este instrumento de medición fue bien usado, bien aplicado y que tiene resultados que son confiables y válidos. Bueno, dicho esto, pasamos al paso 9, que es analizar e interpretar esos datos. Una vez que los ordenamos, los datos, los procesamos, los vamos a analizar. Y bueno, esos datos no son datos al azar o datos, esas preguntas de ese cuestionario, de esa encuesta, directamente van a darme resultados de las variables que tengo que investigar, ¿sí? Entonces, cada dato va a aportarme una respuesta a las variables que finalmente fui aplicando en ese censo, en el ejemplo del censo, en esas preguntas, en esos cuestionarios.
determinar las variables, determina lo heterogéneo, lo homogéneo del grupo donde se ha suministrado dichas técnicas de recolección de datos, se clasifican las respuestas de esas personas en ciertas categorías. Por ejemplo, es cuando en el censo se clasifican esos datos de un determinado barrio y se clasifican en que por todas las respuestas, quiénes son de clase baja, quiénes son de clase media, quiénes pertenecen a clase media alta, clase media baja, digamos, y ahí es donde se van categorizando las respuestas y se le va dando respuestas a lo que quiere investigar a través del censo el gobierno o el área de infraestructura del país o de quien le corresponda. Bueno, y así se comparan, se clasifican y finalmente pasamos al paso 10 para presentar los resultados de la investigación. Ya todos, y acá sí, los resultados es cuando se entrecruzan todas las variables para responder a esa hipótesis, ¿sí? No me acuerdo el otro día, algunos de ustedes me había comentado, me había preguntado sobre la hermenéutica, que tiene que ver con cruzar los datos de la teoría, de la praxis o la experimentación, más la posición del investigador con sus opiniones y con su objetividad, para entrecruzar todos los datos de esta investigación y finalmente llegar a conclusiones y escribir el informe final. Entonces, y por último, que esto los va a guiar, fíjese usted, los elementos que debe contener un informe de una investigación. Lo primero, una portada donde usted va a poner el equipo de investigadores, en este caso va a ser el grupo de ustedes, el tema, el subtema si lo hubiera. Luego puede poner en la segunda hoja el índice yo generalmente lo pondría en la última hoja. Acá, bueno, hay libros que lo tienen en la primera, pero en general se pone que usted dice cada página qué subtema o qué parte es de la investigación, ¿verdad? Luego estaría, y el resumen sería una síntesis de los antecedentes del tema, de lo que quiere investigar. Sería, ¿vieron cuando ustedes escriben un libro? No está bien dicho resumen. Cuando uno dice, ¿por qué eligió este tema? Y por ahí en la segunda hoja, antes de empezar el libro, me sale epílogo, pero no es el epílogo, tiene otro nombre, disculpen que no lo recuerde, que dice prólogo. El prólogo es una síntesis de por qué usted eligió ese tema, ¿no? Puede ser una frase, puede ser un párrafo, donde usted resume lo que va a investigar. Luego viene la parte de introducción, estas ya son las partes de la investigación. Introducción, luego viene el marco teórico. Imagínese que en la introducción va a entrar el tema, antecedentes del tema, objetivos, enunciación de hipótesis, las variables, y luego va a venir el marco teórico. Luego la otra parte van a ser los métodos de mediciones, aplicación al campo, si va a usar la técnica de cuestionario, qué técnicas de recolección de datos aplicados al campo va a utilizar, los resultados con gráficos de barra, gráficos de todo tipo para mostrar los resultados de esas encuestas, de esos cuestionarios. Por último, las conclusiones. Después el punto 9, fuentes de referencia a la bibliografía, que lo vemos que siempre está al final de los trabajos, y apéndices si los hubiera. Los apéndices son todo lo extra y complementario de la investigación. En el apéndice usted puede guardar todas las encuestas realizadas, cuando a veces se hacen en forma, aunque lo haga en forma remota,
las respuestas se pueden guardar en una carpeta y se puede mostrar en el apéndice de la investigación como prueba de que se llevaron a cabo. Puede ser galería de fotos, puede ser noticias de actualidad, pueden ser historias que ocurrieron en relación al tema que investiga en otros países, con otras, o de otras, o resultados de otras, honesta, en fin, eso es la parte. La problemática investigación, el método diseño, al campo, qué población nos muestra para suministrar esa a través de cuestionario, encuesta, entrevista, técnicas de análisis y procesamiento, recopilarlos de los datos y sacarlas. Y acá sería el proceso de en cuenta el método. Con esto, etapas, creo que va a guiar el trabajo que usted ir eligiendo un tema que les guste investigar. Yo les podemos hacer donde se despejen las dudas ya conformados para conformar los grupos, que vayan ideas y hacemos encuestas de estas que yo los pueda guiar a cada grupo, estable el tema y los guíe. Pero bueno, armar los grupos, ojalá ya los tengan. ¿Cuál es el caso? Ahora, ya tengo que dejar. Bueno, creo que claro, de acá a mitad de cada uno de estos etapas para todas las clases etapas con el Classroom que trabajamos e hicimos todo, donde ahora hay una plataforma nueva, que tenemos que relacionar la plataforma con un Classroom nuevo. Yo les voy a ir avisando, chicos, con los primeros que los quiero hacer es con ustedes, por la cantidad de alumnos que hay, y porque sé que los otros profesores a ustedes ya lo pasaron al Classroom nuevo. Cuéntenme un poco, así me guían. Sí, profe, hace rato ya tenemos el Classroom nuevo. Claro, a mí yo me tengo que hacer los pasos simplemente, así que espero poder hacerlo. No sé si alguno de ustedes se quiere ofrecer a ayudarme a hacerlo, lo tengo en cuenta. ¿Pero no tiene la cuenta institucional ya? Sí, por eso, tengo que armarla, tengo que hacerlo. Yo creo que en esta semana ya estamos teniendo capacitaciones y hay profesores que lo hacen más rápido que otros, ¿sí? Porque es una cuestión de tiempo. Yo la verdad estoy trabajando en otras instituciones, tengo 4 plataformas y la verdad no tengo tiempo, o sea, yo sé que tengo todo armado y sé que lo tengo que pasar y es una pavada. Creo que en el curso de esta semana, con la capacitación que tenemos el día miércoles, voy a poder pasarme al Classroom, porque ustedes pasarían en automático, ¿verdad?
No, tiene que compartir el código y vamos entrando. Ahí está. Bueno, en cualquier momento tengan paciencia, igual tienen todo ustedes, no es que nos estamos atrasando, pero yo lo voy a hacer a la brevedad. Gómez, Fabián, bueno, espera que te tomo cualquier cosa. Gómez, Fabián, te llamo o te pregunto por el grupo. ¿Sí? Profe, ¿el presente ya lo tenemos? Porque tenemos clase de álgebra ahora. ¿Cómo? ¿El presente ya lo tenemos? Porque Sí, tenemos ya lo tienen. Bueno, gracias, Néstor Gómez. Cualquier cosa te llamo. Chao, chicos. Buena Chao, semana. gracias, Cuídense profe. Nos mucho. vemos. Chao, profe, buenas Chao. noches. Nos vemos. Buenas noches.